The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on June 12, 2011 in Santiago, Chile. The Bhagavad Gita class begins with a reading from the 6th chapter, verse 47, and was given with Spanish translation. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Akha Karoti Vachalam, Pangulangai Tegim, Yat Kita Tavan Mande, Sigo Nirhanam, Paramanan Malvam, Sri Chaitanya Shram, Hariom Tatsa. Haribo. Gracias por venir. Gracias a su santidad, Srila Dharmantari Maharaj. Gracias, Jagadina Prabhu. Para todos ustedes. El Bhagavad Gita tal como es, capítulo 6, Dhyana Yoga, texto 47. Directo para la traducción. Sí, toma traducción del verso. If you want, you can do the Sanskrit version. Yoginam api sarvesham matgaten antaratmana shraddhavan bhajate yoman sameyutta tamomataha. La traducción: y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga, y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Significado de su divina gracia, Srila Prabhupada. La palabra bhajate es significativa aquí. Bhajate tiene su raíz en el verbo bhaj, que se usa cuando se requiere de servicio. El vocábulo castellano adoración no se puede emplear en el mismo sentido que bhaj. Adoración significa venerar o respetar o honrar a quien lo merece, pero el servicio con amor y fe es especialmente para la Suprema Personalidad de Dios. Uno puede dejar de adorar a un hombre respetable o a un semidios y quizás se lo llame descortés, pero no se puede dejar de servir al Señor Supremo sin ser censurado por completo. Toda entidad viviente es parte integral de la Suprema Personalidad de Dios y en consecuencia tiene la función de servir al Señor Supremo por su propia constitución. Al no hacerlo, la entidad viviente cae. El Bhagavatam confirma esto de la siguiente manera: Jaeshan Purusham Sakshat Atma Prabhavam Ishvaram Nabhajanti Avajananti Stanad Brashta Patantyadha. Todo aquel que no le preste servicio al Señor primordial y haga caso omiso de su deber para con Él, quien es la fuente de todas las entidades vivientes, sin duda que caerá de su posición constitucional. En este verso también se usa la palabra bhajanti, de modo que bhajanti se le aplica únicamente al Señor Supremo, mientras que la palabra adoración se les puede aplicar a los semidioses o a cualquier otra entidad viviente común. La palabra avajananti, que se emplea en este verso del Srimad Bhagavatam, también se encuentra en el Bhagavad Gita. Avajananti man mudha. Únicamente los necios y sinvergüenzas se burlan de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna. Esos necios se encargan de escribirle comentarios a el Bhagavad Gita sin una actitud de servicio al Señor. Por consiguiente, ellos no pueden distinguir bien entre la palabra bhajanti y la palabra adoración. El Bhakti Yoga es la culminación de todas las clases de prácticas de yoga. Todos los demás yogas no son más que medios para llegar al punto del Bhakti en el Bhakti Yoga. Yoga significa, de hecho, Bhakti Yoga. Todos los demás yogas con progresiones que tienen por meta el Bhakti Yoga.
Desde el comienzo del Karma Yoga hasta el final del Bhakti Yoga es un largo camino que lleva a la autorrealización. El Karma Yoga sin resultados fructíferos es el comienzo de ese sendero. Cuando el Karma Yoga aumenta en conocimiento y renunciación, la etapa se denomina Jnana Yoga. Cuando el Jnana Yoga aumenta en meditación en la superalma, mediante diferentes procesos físicos, y la mente se concentra en él, se denomina Ashtanga Yoga. Y cuando uno supera el Ashtanga Yoga y llega al plano de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, ello se denomina Bhakti Yoga, el punto culminante. En efecto, el Bhakti Yoga es la meta última. Pero para analizar el Bhakti Yoga a fondo, hay que entender esos otros yogas. El yogi que es progresivo se encuentra entonces en el verdadero sendero de la buena fortuna eterna. Aquel que se aferra a un punto en particular y no progresa más, es conocido por este nombre en particular: Karma Yogi, Jnana Yogi o Dhyana Yogi, Raja Yogi, Hatha Yogi, etc. Si uno es lo suficiente afortunado como para llegar al plano del Bhakti Yoga, se sobreentiende que ha superado todos los demás yogas. Por lo tanto, volverse consciente de Krishna es la máxima etapa del yoga, de la misma manera en que cuando hablamos de los Himalayas nos referimos a las montañas más altas del mundo, y de las cuales el pico más alto, el monte Everest, se considera que es la culminación. Por una gran fortuna, uno llega al plano de conciencia de Krishna en la senda del Bhakti Yoga, para así quedar bien situado según lo que indican los Vedas. El yoga ideal concentra la atención en Krishna, a quien se le da el nombre de Shyama Sundar, y quien tiene un color tan hermoso como el de una nube, cuya cara cual loto es tan refulgente como el sol, cuya ropa está llena de joyas que la hacen brillar y cuyo cuerpo lleva una guirnalda de flores. Su magnífico resplandor, llamado Brahma Jyoti, ilumina por todas partes. Él se encarna en diferentes formas, tales como Rama, Nrsimha, Varaha y Krishna, la suprema personalidad de Dios, y desciende como un ser humano, como hijo de Madre Yashoda, y es conocido como Krishna, Govinda y Vasudeva. Él es el hijo, esposo, amigo y amo perfecto, y está colmado de todas las opulencias y cualidades trascendentales. Si uno permanece plenamente consciente de esas características del Señor, se dice que es el yogi más elevado de todos. Esta etapa de máxima perfección en el yoga se puede alcanzar únicamente por medio del Bhakti Yoga, tal como se confirma en toda la literatura védica. Yasadeve para bhakti yatadeve tataguro tasete katita hyatha prakashante mahatmana. Solo aquellas grandes almas que tienen fe implícita tanto en el Señor como en el Maestro Espiritual, se les revelan automáticamente todos los significados del conocimiento védico. Bhaktirat asya bhajanam tad ihamutro padhi nairasyan na musni manakalpanam etat eva naiskarmya. Bhakti significa serviço devocional que se le presta ao Senhor, livre del deseo de obtener ganancia material, ya sea en la vida o en la siguiente. Desprovisto de esa clase de inclinaciones, uno debe absorber la mente en el Supremo por completo. Ese es el propósito de Naiskarmya. Estos son algunos de los medios para la ejecución del Bhakti y el proceso de conciencia de Krishna, la etapa más elevada y perfecta del sistema de yoga. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del sexto capítulo del Srimad Bhagavad Gita en relación con el Dhyana Yoga. Hare Rama.
su deseo. Que habló en español o habló en inglés con traducción o habló en español con una repetición. ¿Quieres que en inglés levante la mano? ¿Quieres que en español con traducción levante la mano? Otra vez, ¿quieres que en inglés levante la mano? Español con repetición, levante la mano. ¿Qué no? Español con repetición. Spanish with repetition. Bengali. Like you want. Órale. Hindi longer. Bengalí. So, este verso es muy importante. Este verso es muy importante. Aquí, después a toda la revelación del sistema de Dhyana Yoga, Aquí se da después la revelación de todo el sistema de Dhyana Yoga. Krishna dice a Arjuna que el sistema de Bhakti Yoga es mejor que todo. Krishna dice a Arjuna que el sistema de Bhakti Yoga es mejor que todo. Y bueno, este sistema de Dhyana Yoga ha incluido Hatha Yoga y otro. Este sistema de Dhyana Yoga incluye Hatha Yoga y otros. Es el sistema que en Occidente es muy popular, es Hatha Yoga. El sistema que en Occidente es muy popular es Hatha Yoga. Parte del sistema, el sistema de ocho Octuple. octuple. Es parte del sistema octuple de yoga. Al final llegué a Samadhi. Y al final se llega a Samadhi. Samadhi es la concentración, el trance en la suprema absoluta verdad. Samadhi es la concentración al trance en la suprema absoluta verdad. El Bhakti Yoga es siempre ocupado en el sistema de Samadhi. Bhakti Yoga está siempre ocupado en el sistema de Samadhi. Porque En Samadhi. en el juego de Dhyana Yoga, cuando alguien está ocupado en Dhyana, él es en Samadhi. De acuerdo al sistema de Dhyana Yoga, cuando uno está ocupado en Dhyana, Dhyana es meditación. cuando uno está ocupado en meditación, entonces él puede entrar en Samadhi. Pero Bhakti Yoga es todas actividades que realizamos durante el día. Casi todo puede hacer ofrecido a Krishna como parte de Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga son todas las actividades que realizamos diariamente y todas pueden ser ofrecidas a Krishna como parte del Bhakti Yoga. Como, por ejemplo, se hace compras para una persona querida. Es como por ejemplo a veces hacen compras para una persona querida. Va a ir a la tienda a buscar, a pensar siempre en la persona que le gusta, que ese color, esa cosa. Cuando uno va a la tienda y va a estar siempre pensando en la persona que le gusta este color, esta cosa, Qué tamaño. este tamaño. Y así como alguien está pensando en la persona querida, actividades de Bhakti Yoga es así, que estamos siempre actuando
pensamiento en Krishna. Pues así como está pensando la persona querida, Bhakti Yoga es así. Estamos actuando y pensando siempre en Krishna. En la suprema personalidad de Dios. En la suprema personalidad de Dios. Así, el sistema de Bhakti Yoga tiene 9 partes. Así el sistema de Bhakti Yoga tiene 9 partes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Shravan, Kirtana, Smarana, Vandana. Escuchar. Kirtan. Aquí, hay dos dicen. Se llama Kirtan. Kirtan es cantar los santos nombres. Kirtan es cantar los santos nombres. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Y por cantar, escuchar, también alguien puede ser gradualmente avanzado en servicio devocional. Pues así por cantar y escuchar, alguien puede volverse realmente avanzado en el servicio devocional. Después de 20 años, nuestro maestro dice que él realizó se obtuvo la perfección. Pues así después de 20 años, nuestro maestro espiritual dijo que realizó y alcanzó la perfección. Guru Maharaj realizó su suprema personalidad de Dios en 6 meses. Guru Maharaj realizó la suprema personalidad de Dios en 6 meses. Maharaj, ¿cuánto tiempo va a durar para nosotros? Maharaj, ¿cuánto tiempo va a durar para nosotros? Bueno, aquí los devotos, aquí extranjeros, quizás pueden realizar más rápido, no sé. Los devotos chilenos quizá pueden realizar más rápido, no sé. Es muy importante comenzar Pero es muy importante comenzar y cantar diariamente. y cantar diariamente. Si alguien puede cantar por mínimo una ronda, Si alguien puede cantar por lo mínimo 108 veces, 108 veces el por Mahamantra, ejemplo, es un comienzo, ayuda mucho. es un comienzo, por ejemplo, eso ayuda mucho. Señor Chaitanya dijo que esta limpia el corazón Señor Chaitanya dijo que este mantra limpia el corazón y da conocimiento trascendental, y da conocimiento trascendental, da felicidad en cada paso da felicidad en cada paso y mucho más. y mucho más. En su Shikshastra, En su Shikshastra, Krishna, Jagadina Maharaj decía, Shikshastra, o sea, Dios Maharaj, primer verso, ¿Primer verso? yeah, sí, Primer verso. La traducción en español no sé. El primer verso, cierto verso nada más. Todas glorias al Sankirtan, Sri Krishna, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años, y así extingue el fuego de la vida condicional de repetidos nacimientos y muertes. Este movimiento de Sankirtan es la bendición principal para toda la humanidad,
pues difunde los rayos de la luna de bendición. Extravía todo conocimiento trascendental, aumenta el océano mediante grande trascendental y nos capacita para plenamente saborear el néctar por lo cual estamos siempre ansiosos. Haribo. ¿Quiénes son siempre ansiosos? ¿Quiénes están siempre ansiosos? ¡Haribo! Sankita Mahakaya aquí. No. El sistema es fácil. Este sistema es fácil. Cuando llegué, todo estaba cantando muy fuerte, Cuando llegué todos estaban cantando muy fuerte, muy dulce. muy dulce. Gracias. Gracias. Y Sukadeva Goswami dijo que en la última canto de Srimad Bhagavatam que este era de Kali es una era llena de defectos. Sukadeva Goswami dijo en el último canto del Srimad Bhagavatam que esta era de Kali está llena de defectos. Kalodoshen Nidirajan Hasiya Kamahandana. Pero hay una buena cualidad. Hay una buena cualidad. Todos los defectos, un lado, una cualidad a otro lado. Todos los defectos a un lado y una cualidad al otro lado. La buena cualidad es más sano. La buena cualidad es más pesada, más fuerte. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Kirtana Deva Krishna Shah Bhakta Sangha Pramaja. Krishna Kirtan Kara আর সেই Kirtanam Eva Krishna Mukta Sangha Pramaja. For cantar Hare Krishna, alguien puede ser liderado de todas las contaminaciones del mundo material. Por cantar los santos nombres de Krishna uno puede ser liberado de todas las contaminaciones del mundo material. Y volver al mundo espiritual a la suprema destinación. Destinación suprema. Al destino supremo. ¡Vivo! Por la gracia de su divina gracia, es así, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, este conocimiento llegó a Chile. Por la gracia de su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, este conocimiento llegó a Chile. Y ustedes tienen la oportunidad de practicar Bhakti Yoga Y ustedes tienen la oportunidad de practicar Bhakti Yoga y cantar Hare Krishna, y cantar Hare Krishna, cantar otros nombres. y cantar otros nombres. No, a cantar nombres de otra persona no es el mismo. Cantar nombres de otra persona no es lo mismo. Aquellos, por ejemplo, ángeles, santos, Por ejemplo, ángeles, santos, semidioses, semidioses, personas ricas, personas ricas, no es igual. no es igual A cantar el nombre de Suprema Personalidad de Dios. que cantar los nombres de la Suprema Personalidad de Dios. Prabhupada dijo a los musulmanes, si canta el nombre de Allah, no hay problema.
Prabhupada dijo a los musulmanes, si cantan el nombre de Allah, no hay problema. Entonces, si cantan los nombres de Jesús como Hijo de Dios o los nombres de Dios, entonces no hay problema. Si cantan nombres de Jesús como el Hijo de Dios o nombres de Dios, entonces está bien, no hay problema. Pero ustedes dicen América Latina Ustedes en América Latina, y porque español vino de Latina. porque el español vino del latín. Pero ¿de dónde vino Latina? ¿De dónde vino el latín? Sánscrito. Sánscrito. Realmente usted dice American Sánscrito. American sánscrito. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Tudo jóia. Tudo jóia. Audio. Então, pueden cantar también los nombres de Dios en sánscrito. ¿Cuál es el problema? De esta manera también puede cantar los nombres de Dios en sánscrito. ¿Cuál es el problema? Bueno, si tiene un problema, puede cantar otro nombre, no hay. A la Suprema Personalidad de Dios. Pero si no hay problema, bueno, puede cantar otro nombre de la Suprema Personalidad de Dios. La idea es meditar en los nombres en Kirtan. La idea es meditar en los nombres en Kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavan, o Suprema Personalidad de Dios, tiene ilimitado nombres. Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios, tiene ilimitados nombres. Y en diferentes idiomas. Y en diferentes idiomas. No hay problema. No hay problema. Y en su original, el sánscrito es la madre lengua El del original mundo. es, el sánscrito es la madre lengua del mundo. Ese nombre es reconocido a todas partes del universo. Este nombre es reconocido en todas las partes del universo. Y los Vedas dicen que hay entidades vivientes en cada planeta. Y los Vedas dicen que hay entidades vivientes en cada planeta. No siempre como nosotros, no en la misma ecología. No siempre como nosotros, no en el mismo Ecología. ecología, Y a veces ecosistema. hay diferentes, ¿cómo se llama? Dimensiones A veces hay diferentes dimensiones y ecologías. y ecosistemas, ecologías. Por ejemplo, dice que hay vivientes que viven en el sol, Por ejemplo, dicen que hay entidades vivientes que viven en el sol, pero sus cuerpos obviamente no son como nosotros, no. pero su cuerpo obviamente no son como nosotros. Porque vamos a quemar, Nos vamos a quemar. Así hay diferentes planetas. Así hay diferentes planetas. Dice hay 14 niveles de planetas. Dicen que hay 14 niveles de planetas. Somos el séptimo. Pero somos el séptimo. Y hay 6 para arriba Y hay 6 para arriba, y 7 abajo. 7 abajo. No, y también la idea de yoga es que somos almas eternas. Entonces la idea del yoga también es que somos almas eternas. Y a través de diferentes sistemas de yoga A través de diferentes sistemas de yoga podemos realizar nuestro ser.
podemos realizar nuestro ser. Que somos almas eternas. Que somos almas eternas. Y nunca, el Bhagavad Gita dice que el cuerpo nace, crece, después enferma, al final muere. Pues el Bhagavad Gita dice que el cuerpo nace, crece, se enferma y luego muere. Así, el cuerpo, después alguien que muere, se nace otra vez. Entonces alguien que muere tiene que nacer otra vez. Y así, vidas tras vidas, las vidas. Y así vida tras vida uno va a estar así. Ustedes llegaron a ser humano. Ustedes llegaron a ser humanos. Es una transmigración de alma por muchos millones ilimitados nacimientos. Es una transmigración del alma por muchísimos ilimitados millones de nacimientos. Y llegamos a forma de ser humano. Y finalmente llegamos a la plataforma de seres humanos. Dice que ser humano es hecho en la forma de Dios. Dice que el ser humano es hecho en la forma de Dios. Entonces, cuando Krishna llega a nuestro plano, entra con su forma original. Cuando Krishna llega a nuestro planeta, viene con su forma original. Parece a ser humano, Parecido a un ser humano, pero nunca envejece. pero nunca envejece. Es siempre trascendental, es joven. Siempre trascendental y joven. Alabado. Krishna. ¿Qué edad tiene Krishna? ¿Qué edad tiene Krishna ahí? ¿Cuántos años? 120, dice algunos, 25. 125. Pero cuando habló de la guía, 18. tenía 125, Cuando hablaba de la Gita, Krishna tenía 125 años. pero siempre queda como 22, 23, Pero siempre quedaba como 22, 20 años. 23, 20 años. Otro tiene barba, pelo blanco, El sábado tiene barba, pelo blanco. no Krishna. No Krishna. Pero su cuerpo es Satchidananda. Porque su cuerpo es Satchidananda. Y dará conocimiento y felicidad. Está lleno de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Felicidad. Si hablo equivocadamente, puede decir correctamente. Y así, Krishna tiene varios nombres. Así Krishna tiene varios nombres. Nombres de su posición, Nombres de su posición, su forma, su forma, sus cualidades, sus cualidades, sus pasatiempos. sus pasatiempos. Por ejemplo, dice Bhagavan, Por ejemplo, dicen Bhagavan, Ishvara. Ishvara. Ishvara significa controlador. Ishvara significa controlador. Bhagavan es que tiene 6 opulencias. Bhagavan es aquel que tiene 6 opulencias. Y en acuerdo de su forma, Maharaja explicó, él tiene nombre de como Shyama Sundara. En el texto dice, habla el nombre de Samasunda. En el texto 16, este texto del capítulo 6 que más estaba leyendo, dice que Krishna tiene la forma de Syamasundar, O es como una nube. el cual es como una nube. Shyama Sundara. Sundara significa hermosa. Syamasundar, Sundar significa hermoso. Su cualidad,
Su cualidad. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre para su cualidad? Para cualidades de Krishna. ¿Qué nombres? Purna. ¿Qué otro nombre? Achintya. Achintya, Purna, Achyuta. Achintya significa no puede pensar. Adhoksara no puede describir completamente con las letras de A hasta Z. Uno no puede completamente describir con letras de A hasta Z. Visarga, Adhoksara es A hasta Aha. A quiere decir Adhoksara A hasta A. Aha. Ajá. Es un alfabeto de sánscrito. En el alfabeto de sánscrito. Y, bueno, pasatiempos. Bueno, los pasatiempos. ¿Qué nombres? Como Damodar. Damodar. Damodar significa Damodar significa que decimos usar cuando salgo. Para los que salgan, por favor, que reciban Prashadam. Y Damodar significa aquel es todo Amarrado, atado. y tied the rope. Aquel que está atado por una cuerda. Así Krishna tiene varios nombres Así Krishna tiene varios nombres en diferentes idiomas. en diferentes idiomas. Cantar los nombres No se puede cantar los nombres, es kirtan. es kirtan. Y es el sistema más fácil para meditar en Krishna. El sistema más fácil para meditar en Krishna. Otro Purana se llama Skanda Purana. Dice cantar los dos sílabas. Ha, En el Skanda Purana dice que uno debe cantar las dos sílabas. Ha, ri, Ri, ha, ri, ha, ri, ha, ri, Hari, 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 Hari. Krishna va a robar. Krishna les va a robar El corazón. La sociedad, la suciedad, su sustento el sufrimiento y todo mal. y todo lo malo que no tenga. ¡Ahí! ¡Arriba! Al cantar los santos nombres Entonces, por cantar los santos nombres es muy fácil. es muy Fácil. fácil. Y aquí todos personas jóvenes, grandes, medianos, Y aquí todas las personas jóvenes, grandes, medianos pueden cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Chaitanya vino para alfabetizar, enseñar este proceso de Sankirtan. Entonces el Señor Chaitanya vino para practicar enseñanza este proceso de Sankirtan. Sankirtan, San, a la palabra San significa todos. La palabra en sánscrito, la palabra San significa todos. Sankirtan, Kirtan para todos. Sankirtan, Kirtan para todos. Haribo. Sí, cuando estamos juntos, podemos cantar en grupo. Pues cuando estamos juntos podemos cantar en grupo. Se llama Kirtan. Se llama Kirtan. Y cuando estamos solos,
podemos cantar personalmente. Entonces cuando estamos solos podemos cantar personalmente. Se llama japa. Se llama japa. So, Kirtan japa Kirtan japa es el sistema en Kali Yuga. es el sistema de Kali Yuga. Y bueno, los devotos cantan 16 vueltas de cuentas de 108. Entonces los devotos cantan 16 vueltas del rosario que tiene 108 cuentas. Es interesante que los cristianos en su rosario tienen 54. Es interesante que los cristianos en su rosario tienen 54. O es la mitad. La mitad. Sí, bueno, 16 veces 108 significa 25,000. 16 veces 108 significa 25,000. O es en un año 10 millones. Entonces en un año son 10 millones de nombres. De nombres de la Suprema Personalidad de Dios. De nombres de la Suprema Personalidad de Dios. Y así queremos hacer todos son millonarios. Entonces queremos ser todos como millonarios. Pero sí puede cantar 2 rondas. No se puede cantar 2 rondas. O es 15 minutos Son 15 minutos nada más por día. por día. Entonces, 1.025.000. Pues también es millonario. No. 1.250.000. 1.250.000. No, por invertir 15 minutos no cuesta casi nada. Puede invertir 15 minutos que no cuesta casi nada. Y así los aquellos que quieren practicar yoga, por mí pueden cantar Entonces aquellos que quieran practicar yoga por lo mínimo pueden cantar un poco de japa. un poquito de japa. Y cuando venga al templo, Y cuando vayan al templo, o cuando está junto con sus amigos, cuando esté junto con sus amigos, puede cantar kirtan. puede cantar kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. yo vivo en Mayapur, Yo vivo en Mayapur, este lugar de nacimiento de aparición de Señor Chaitanya, es el lugar de nacimiento de la aparición del Señor Chaitanya, que vino a 500 años atrás. que vino 500 años atrás. Y las escrituras dicen que él es aparición de Krishna mismo, Y las escrituras dicen que Él es la aparición de Krishna mismo, pero vino en la forma de un devoto. pero vino en la forma de un devoto. Porque en Kali Yuga el Señor no vino así como decorando su divinidad. Pues así en Kali Yuga el Señor no vino como decorando su divinidad. Porque hay muchos falsos dicho dioses. Porque en Kali Yuga dice que hay muchas personas falsas que dicen ser Dios. Y entonces que cuando Dios viene, no viene así decorando. Entonces cuando Dios viene, no viene así como la Suprema Personalidad de Dios. Se viene escondido. Viene una forma escondida. Por ejemplo, vino antes como Señor Buda Y, por ejemplo, antes vino como el Señor Buda. y al final vino como Señor Chaitanya. Y al final vino como el Señor Es Chaitanya. una gran alegría para nosotros
a cantar sus santos nombres Es una gran oportunidad para nosotros el y cantar sus seguir santos su nombres proceso. y seguir su proceso. Y estamos invitando a todos ustedes a aprovechar su misericordia. Estamos invitando a todos ustedes a aprovechar su misericordia. Y por cantar, alguien puede realizar partes de Vedas muy confidencial. Y por cantar, uno puede realizar parte de los Vedas muy confidenciales. Es muy tarde. Mejor que yo termine aquí. Permite ustedes pueden dar preguntas Eso es muy a tarde. cualquiera de los mis hermanos presentes. Entonces es muy tarde, voy a terminar aquí. Cualquiera de mis hermanos presentes Quieren hacerle preguntas. pueden hacer preguntas. Perdón. Muy tarde pueden hacer preguntas ahora a cualquiera de nuestros hermanos presentes y les van a responder. Aquí hay una pregunta. Maharaj, más que una pregunta, quiero agradecerle por estar con nosotros, Maharaj. More than a question, I want to thank you to be with us today, Guru Maharaj. More than a question, I want to thank you to be with us today. Por su amor, su cariño For giving us your love, y el ejemplo de your poder, kindness, seguir con su ejemplo sirviendo al Señor Krishna. and your Más que life una pregunta, samples agradecerle, Maharaj. in how to serve Krishna. We don't have words to thank you, Guru Maharaj. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Bueno, yo tenía un ataque Yo tuve cerebral un ataque cerebral, Ah. una ACV, y dice que normalmente la gente del tipo que tenía no sobrevivir. y dicen que la gente que tiene ese tipo de ataques, el que yo tuve, no sobrevive en el hipotálamo. Los doctores dijo, hay 0% que va a sobrevivir. Los doctores nos dijeron que él tenía 0% posibilidades de sobrevivir. Pero por la misericordia y todos los devotos alrededor del mundo estaban orando a Krishna. Pero por la misericordia de Gauritai y de todos los devotos alrededor del mundo que estuvieron orando a Krishna, Estoy aquí con ustedes. estoy aquí con ustedes. Tenemos una pregunta aquí atrás. Tenemos dos preguntas. Tres preguntas. Ahora empezamos con la... Alguien da 4. What, Guru Maharaj, what will please you the most from all of us? Preguntó a Prabhupada sobre eso. Una pregunta Prabhupada sobre eso. Aquí va a satisfacerlo. ¿Qué va a satisfacerlo? ¿Cómo podemos recibirlo? ¿Cómo podemos servirlo? Y Prabhupada dijo, Prabhupada dijo, sea feliz ser feliz y ayuda a otros a ser felices. y ayuda a otros a ser felices. Feliz por cantar, Feliz por cantar, practicar Bhakti Yoga. por practicar Bhakti Yoga. Y otros felices también para darles Y hacer a otros felices por darles este proceso. al proceso de también para mí a seguir a su Prabhupada, seguir sus instrucciones, También al que sigan a Srila Prabhupada, sigan sus instrucciones, cooperar con otros devotos
los autoridades locales. cooperar con otros devotos y las autoridades locales. Prabhupada dijo que la manera que hasta que fondo mi alma es hasta aquí fondo puede prestar servicio a cooperación. Prabhupada dijo que ustedes van a demostrar el amor por mí en la forma en que cooperen entre ustedes. Otra pregunta tenemos, madre, la madre, fuera, madre. Sí, pregunta, yo pregunto. Yo quería consultar qué hace uno cuando, después de haber tenido por muchos años mucha asociación con los devotos, de repente por azares del destino se queda sin asociación. O sea, yo estuve 20 años en Valparaíso como centro de crédito y resulta que se dieron las circunstancias y en este momento vivo a 37 kilómetros de Santiago y no tengo asociación con devotos. What can I do that, what the devotees should do, what can I do that when someone is having the association of the devotees, like I was living in Valparaíso with the devotees and somehow I moved to another place? Okay. Bueno, en Maribor, Vrindavan, por mínimo tenemos edificios para los devotos ancianos. En Vrindavan y en Mayapur tenemos por lo menos unos edificios para los devotos mayores. Y para vivir final. Para que ellos vengan a dejar el cuerpo aquí, a pasar su final. Cada día estamos un poco jóvenes aquí en América Latina. Pero todavía estamos un poco jóvenes aquí en América Latina. Y no tengo fincas aquí quizás en Brasil. Yo no tengo fincas, pero bueno, quizás en Brasil. No sé que hay facilidades para los devotos de mayor. Pero no sé si habrá facilidades para que los devotos mayores puedan vivir ahí. Es algo que necesitamos hacer. Es algo que necesitamos hacer. Otras personas en su situación comprar una televisión, computador. Otra persona en su situación compra una computadora. Y ahora para el computador puede ver todos los templos, varios templos alrededor del mundo. Y ahora a través de internet, en la computadora, uno puede entrar y ver todos los templos del mundo. Mangalarti, Mayapur, Vrindavan, después Mangalarti en Londres. Y después Mangalarti en Alachua. Después Mangalarti en Los Angeles. Allí puede ver las actividades, clases. Así para ver las actividades, clases. Hay ciertos templos que tienen cámaras de video 24 horas. Hay unos templos que tienen cámaras de video las 24 horas. Y resulta que algunos discípulos van a hacer unos sitios en cual 24 horas va a tener una clase. Y escuché que algunos devotos van a hacer un sitio en el cual 24 horas va a poder comunicarse. Y por favor, seguro que hace eso. Alguien va a hacer una prueba. Entonces estoy seguro que si hace eso, alguien va a hacer. Estoy seguro que alguien va a hacer eso por Prabhupada.
y también predicar en todas partes del mundo para Skype. Entonces puede de esta forma también predicar en todas partes del mundo para Skype. Safe. Skype. Para Skype. Tengo una madre que vive nueva, es japonesa. Y ella predica domingos a otras personas japonesas. Yo tengo una madre que es japonesa y ella predica a través de Skype a muchas madres japonesas. Y bueno, que sabemos que todos los aquí en Chile, y sabe su número de todo, no puede llamarle. Todos los devotos aquí en Chile que saben su número de teléfono, por lo menos pueden de vez en cuando llamarlo. ¿Quién puede llamar? Una vez. Puede llamar por mínimo una vez al mes, a la semana. Digo, Kumarski. Al final debemos tener la facilidad para los devotos, veteranos. Al final debemos tener las facilidades así para los devotos veteranos, mayores. Hare Krishna Maharaj, quería pedirle si puede contarnos qué significado para usted poder autorrealizar a Krishna. ¿De qué forma? What is the meaning Además, to self-realize Krishna? Y también, ¿qué podría decirnos a través de su experiencia? ¿Cómo podemos desapegarnos del sufrimiento material de la era Kali Yuga? Through your experience, how can you tell us how we should be detached from this suffering of Kali Yuga age? It's the last question. La última pregunta. I think I'll answer this question in English. Creo que voy a responder esta pregunta en inglés. So, you have some experience Uno tiene muchas experiencias. to see how I speak in English with the translation. Voy a hablar en inglés con traducción. So, two parts. There are two parts. Realization of Krishna. When you realize Krishna, Hay dos partes. Hay dos partes de la realización. Hay dos partes. La realización de Krishna is you see, when you realize Krishna in Bhakti Yoga, es cuando uno realiza Krishna en Bhakti Yoga. we also realize our own relation with Krishna. Entonces también realizamos nuestra propia relación con Krishna. We realize, like, if you're a cowherd boy or a cowherd girl or a mother or a devotee or a servant. Realizamos que somos un pastorcillo, una pastorcilla, madre, o un sirviente, un amigo de Krishna. So, we realize not only Krishna but also our spiritual identity. Realizamos no solo a Krishna, sino nuestra identidad espiritual. Before that, one may have different levels of realization, Antes de eso uno puede tener otro tipo de realizaciones, which niveles de realización. but the complete realization is we realize Krishna, we also realize our relationship with Krishna. Pero la realización completa es cuando realizamos a Krishna en nuestra relación con Krishna. So that's also when we achieve prema. Y también cuando alcanzamos prema, There are 8 levels of devotion. hay 8 clases de devoción. Starting from the faith, basadas en la fe de uno, and then associated with devotees. y en la relación de devotos. Then anartha niditi, getting rid of the obstacles. Anartha niditi, cuando nos volvemos libres de los obstáculos. And then
achieving a fixed devotion, y luego alcanzar devoción fija, and then getting a taste for devotion, y luego alcanzar un gusto por devoción, and then getting attached to Krishna. y luego volverse apegado a Krishna. When each level, like when they're at the first level, we're 99% in material consciousness, 1% Krishna consciousness. En cada nivel, por ejemplo, en el primer nivel estamos 99% Maya, 1% de Krishna. And we can call them associate devotees for Sunday feast, take some love feast. Eso nos asocia con los devotos por la fiesta de domingo, con un poco de prasad. But we don't chant and practice. Pero no cantamos, no practicamos. That's maybe we achieve the 1/8. I don't know how much. Eso más o menos. 12.5%. 80%. Eso es un octavo más o menos de cuán consciente de Krishna somos. That's about 12.5%. Eso es como 12.5%. When you get an initiation, Cuando uno tiene iniciación, that's called Vajrayana. When you start practice, we got 25%. pues cuando comenzamos a practicar tenemos un 25%. And then under the guidance of Guru and get rid of our anarthas, our unwanted aspects. Entonces bajo la guía de un maestro espiritual uno deja las cosas no deseadas, los anartas. So that's 37%. Entonces es un 37%. When you are fixed up, Cuando está fijo, that's called the 50-50. este es llamado 50 y 50. And when you get a taste, Cuando uno tiene un gusto, that's called 62.5. eso son And 62.5%. we're attached to Krishna, Y cuando estamos apegados a Krishna, attached to the devotional service, apegados al servicio devocional, 75%. 75%. And when you get ecstatic love, Cuando uno tiene amor estático por Krishna, which also includes 8 types of ecstasies, también que incluye 8 tipos de éxtasis. they won't go into here. No vamos a ir en detalle en esto aquí. That's 99% Krishna conscious, 1% material. Entonces uno es 99% consciente de Krishna, 1% material. So that answers your second question. Pues creo que ahí respondí tu segunda pregunta. How to get detached. ¿Cómo volverse desapegado? So as you advance, you automatically get detached. Entonces como a medida que uno avanza, uno se vuelve desapegado. When you achieve the realization of Krishna, Cuando alcanza la realización de Krishna, you achieve Krishna prema, uno alcanza Krishna Prema, pure love. amor puro. And that is 100% Eso es transcendental. 100% consciente de Krishna. So this ecstatic love is like a big silver coin, Entonces ese amor estático es como una gran moneda de plata. and prema is like gold coin. Y Prema es como una moneda de oro. So which do you want? ¿Cuál quieres? Silver or gold? ¿Plata o oro? So I believe in giving him a few drops of Krishna's Por name. favor, denme un poco de gotas de amor puro por Krishna. Por favor. It says that Krishna prema is not something you learn. Krishna Prema no es algo que uno aprende. No es algo, ¿no? Not something you learn. No es algo que uno aprende. Krishna prema is inside us. Amor puro por Krishna está dentro de nosotros. Krishna prema nitya siddha sadha kalanai savradi sudha chitte kore uday. That by chanting Hare Krishna Cantar Hare Krishna and by hearing from the pure y devotees, por escuchar a los devotos puros, we awaken our love for Krishna. nosotros despertamos nuestro amor por Krishna. So, like this, we go on
chanting, practicing Bhakti Yoga, Entonces, hasta que quedamos cantando y practicando la conciencia de Krishna. and gradually we can achieve all these levels. Entonces, gradualmente podemos alcanzar todos estos niveles. Other processes of yoga, Otros procesos de yoga they take many births. pueden tomar muchos nacimientos. You can also achieve at Bhakti Yoga in one birth. Pero uno puede alcanzarlo haciendo Bhakti Yoga en un nacimiento. Thank you very much. Muchas gracias. Ojai Shasha, todos ustedes. Digo, Hare Krishna, gracias Maharaj por sus santas palabras, purificando este lugar en Santiago, Chile. Quería decir que estamos un poco lejos acá del mundo, un poco difícil llegar, y ya que mañana nos deja Maharaj, queríamos despedirnos de él y agradecerle por su visita acá, tan lejos, así, dándonos su misericordia, su conocimiento, su asociación, ¿no? Su santidad, Dandanta Vishwan Maharaj. Sí. Others that don't know, our classes in Bhakti Shastri Yoga, our cosas, algunas de ustedes que quieren aprovechar, por favor, utiliza su experiencia. él está dando clases de Bhakti Yoga, Bhakti Shastri y otras, Bhakti Bhagava y otras cosas. Entonces, todos aquellos que quieran aprovechar esta gran oportunidad, por favor, aprovechen, vayan con Maharaj a Brasil. Pueden entrar en su maleta, ya que pueden entrar ahí. Muchas gracias a todos, especialmente Jatapaka Swami, por sus palabras, su asociación, su ejemplo. Estoy muy feliz. Son días maravillosos y hoy el día principal por la asociación con Maharaj. Muchas gracias. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.